primer punto, el ejercicio de la empresa Maple. Bien. Tenemos que se componía de 1.300 acciones, valor nominal 10 pesos cada uno. Acabamos de hacer el primer asiento, ¿sí? Accionistas, acciones a emitir por 13.000 pesos. Y obviamente esto es la suscripción y esto vendría a ser la integración, ¿no? De lo que se comprometieron a entregar, que justamente son 2.000 pesos en efectivo, bien, 1.000 pesos de mercadería. ¿Cómo saqué los 1.000 pesos? Y son las 20 sillas por 50 pesos cada uno, 1.000 pesos. Y obviamente los 10.000 pesos son del inmueble, del local. Bien. En total aportaron lo completo. Fíjense que accionistas disminuye por su totalidad en 13.000. ¿Qué pasaba si hubiese dado menos? Si acá el efectivo hubiese sido por 1.000. Acá esto me hubiese dado 12. O sea que a mí me hubiese quedado saldo en la cuenta accionistas. ¿Y por qué me queda saldo en la cuenta accionistas? Por lo que hablábamos anteriormente. Porque yo cuando aporto en efectivo puedo aportar como mínimo el 25% de lo que me comprometí a aportar. Y el restante, el saldo restante, en 2 años. Bien, es por eso. Es por eso que se diferencia el momento de la suscripción de la integración. Porque claramente el patrimonio neto siempre va a ser de 13.000, ¿sí? Porque el valor nominal de las acciones y la cantidad de acciones es lo que define mi cuenta de patrimonio neto. Ahora, que el momento de la integración, que los aportes hayan sido por otro monto, puede pasar también, como en este caso. Bien, en el que la caja, lo que se aporta en efectivo es menor a lo que se comprometió. Bien, aportó como se comprometió a aportar 2.000 pesos, pero en el momento de la integración solo entregaron 1.000. Puede pasar. ¿Sí? Está entregando el 50% de lo que se comprometió, así que está en todo su derecho en hacer eso, pero obviamente va a quedar saldo en la cuenta accionistas, como que saldo deudor, nos están, por así decirlo, tenemos un derecho a recibir ese monto de los accionistas que aún no recibimos. Bien, eso es una de las cosas que, bueno, en este ejercicio no pasa, pero podría haber llegado a pasar. Bien, eso fue el 10 de marzo del 2002. Luego tenemos el punto del 4 de abril del 2002. Nuestra agente de bolsa confirma la adquisición de 200 acciones de Vientos SA, cuya cotización es de 4,8 cada uno, siendo los gastos de compra 20 centavos por acción. Bien, entonces, acá también va otro concepto, que es el tema de valor de incorporación, que es otro concepto teórico, ¿no? Porque siempre pasa, me dicen, Fer, para qué me sirven esos gastos de compra? O tengo en cuenta el porcentaje de gasto de compra, o a las acciones solo las mido por el valor nominal. O sea, ¿para qué me da el valor nominal? Porque a veces pasa de que me dicen, nuestro agente de bolsa confirma la adquisición de 200 acciones de Vientos SA, valor nominal 1 peso cada una, ¿no? Y después dice, cuya cotización es de 4,8. Y me dicen, bueno, ¿qué uso? ¿El valor nominal, la cotización? ¿Qué hago con el gasto de compra? ¿Se lo resto al valor nominal? Se hace un quilombo. Y es muy simple, esto es así. Si a mí si yo compro acciones, ¿no? Y a mí en el punto me dice que las acciones tienen un valor nominal de tanto, a mí ese dato me es irrelevante, ¿sí? En este caso, en teoría contable, ¿bien? ¿Por qué? Porque, y anótenlo si pueden, eh, el valor nominal de las acciones que yo estoy comprando, que son parte de otra empresa, ¿sí? No son mis acciones, sino que estoy comprando acciones de otra empresa, ¿sí? Motivo, no lo sé, inversión, no sé, puede tener miles de motivos, ¿sí? Ahora, esta registración, ¿sí? ¿Para qué a mí me da el valor nominal? Y para confundirme, porque yo el valor nominal lo voy a utilizar para saber el porcentaje que yo estoy comprando de Vientos S.A. Yo no sé cuál es la cantidad total de acciones de Vientos S.A. Bien, me lo debería decir, ¿sí? Si a mí me dicen que estoy comprando 200 acciones a valor nominal 1 peso, o sea que hay 200 pesos, ¿sí? De lo que representa acciones de Vientos S.A. ¿Sí? 200 acciones son lo que yo tengo. Habría que ver cuál es el porcentaje que representa esas 200 acciones dentro del patrimonio neto de Vientos S.A. Puede representar el 30, el 40, el 50, el 60, bien. Cuando supera más del 50, más de la mitad, ahí es cuando se hacen los famosos estados consolidados. ¿Y qué quiere decir esto? Un poco yéndose por las ramas, ¿no? Pero nunca está de más saber cosas nuevas. Bien, cuando a mí me dan el valor nominal de las acciones de una empresa que estoy comprando acciones, ¿sí? Que estoy invirtiendo, es para saber el porcentaje del cual me pertenece ese patrimonio de esa empresa que estoy comprando, ¿no? Cuál es la parte que me pertenece a mí. Si yo estoy comprando más del 50%, entonces esa empresa pasa a ser mía, ¿sí? Porque el 50% de las decisiones, o sea, el 50% del total de las acciones son mías. O sea que el accionista mayoritario soy yo y el que tiene mayor voto soy yo, nuestra empresa, ¿no?
En este caso no nos dice la totalidad, así que estamos suponiendo que solamente es una inversión, ¿sí? Que somos accionistas minoritarios y entonces no hay que hacer un estado consolidado. ¿Y qué es un estado consolidado? Justamente es un balance en el cual une tanto la empresa principal como la controlada. Bien, en este caso sería Vientos S.A. Si tuviésemos más del 50% de las acciones. ¿Bien? Así que el dato de el valor nominal de la compra de unas acciones de otras empresas a mí no me interesa. Bien, a mí lo que me va a interesar es la cotización, que en este caso es 4,8 y que tiene gastos de compra de 0,20. Y ahí viene ese dato de ahí, me sirve para sacar el valor de incorporación, que es otro dato que va arraigado a la teoría. Bien, se escucha entrecortado. Sí, no sé, pasa a veces, les pido disculpas, pero puede llegar a que se escuche medio cortado, medio... Igualmente lo estoy grabando, y si vemos que se corta mucho, yo igual estoy grabando y después lo vamos a estar subiendo al canal del CS, ¿sí? Así que no se preocupen. ¿Podríamos usar la cuenta capital en vez de accionista? Sí. Como poder se puede. Como poder se puede. O sea, hacer este primer asiento y poner eh, caja, mercaderías, inmuebles a capital. Como poder se puede. O sea, esto acá arriba no le pueden poner capital a acciones a emitir. No existe. Ojo. El asiento, este asiento de acá, siempre va a ser accionistas activo más acciones a emitir. No, no puede cambiar. O accionistas activo más a capital. Puede cambiar. Eso sí. Que capital aparezca en la primera cuenta acá arriba, sí. ¿Mm? Pero no sería lo correcto. No sería lo correcto por el simple hecho de que acciones a emitir justamente representa una cuenta de patrimonio neto en el cual dice que esas acciones aún no fueron entregadas a cada uno de sus accionistas. Bien, luego, cuando me digan se entrega a cada uno de los accionistas, se emitieron y se entregó a cada uno de los accionistas, esta cuenta acciones a emitir desaparece y se crea la cuenta acciones en circulación. Esa sería la forma prolija de hacerlo, pero si ustedes ponen capital, patrimonio neto, obviamente van a llegar al resultado. ¿Sí? Eso más que nada es una cuestión de metodología que tome el docente. ¿Bien? No sé cómo lo hará el profesor de cada uno, pero averígüelo, pregúntenle si cambia que... O sea, si les molesta que pongan capital en vez de acciones a emitir, o si tienen que usar acciones a emitir. ¿Mm? Eso cambia dependiendo de la metodología de cada uno. A mí no me molestaría poner capital acá porque sé que entendieron. Si a mí me ponen capital acá y ahí dudo. Porque capital, patrimonio neto en el debe, entonces ahí no entendió mucho. Ahora, si vos me pones accionistas a capital y bueno, está bien, sí, es de patrimonio neto. El nombre no hace a la variación patrimonial, sino cómo clasificás. Si vos acá accionistas lo pones como resultado negativo contra acciones a emitir y patrimonio neto, y está mal. ¿Se entiende? Siempre es lo que yo tomo como prioridad es saber clasificar, ¿no? Que activo más, patrimonio neto, activo más, activo menos, bien. Eso es lo que yo tomo como prioridad, a ver si se entendió o no se entendió. Bien. Entonces, sigamos con lo que estábamos haciendo. Bueno, justamente estábamos hablando del valor de incorporación, que es un tema de la teoría, ¿sí? Yo siempre que tenga que incorporar un activo voy a tener en cuenta el precio de contado más todos los gastos necesarios para que ese activo esté en mi poder. Y estos 20 centavos por acción no son un gasto, por más que sea diga gasto de compra, no es un resultado negativo. Bien, este gasto es activable en este caso, porque es parte del valor de incorporación de esta inversión. Si yo estoy comprando acciones, ¿sí? A una cotización de 4,80, pero los gastos de compra para esas acciones son 20 centavos por acción, los tengo que tener en cuenta. Bien, no puedo decir, no, eso es resultado negativo. No, está mal. Si yo hago eso, está mal. A mí me ha pasado mucho esta semana de que me preguntan este tipo de cosas. Y si ustedes lo hacen de esa forma, va a estar mal. ¿Sí? O sea, siempre, pero siempre que incorporen un activo, cualquiera sea, viene cambio, viene uso, una inversión, tienen que tener en cuenta tanto el precio de contado más todos los gastos necesarios para que ese activo esté en mi poder. ¿Sí? Para que la transferencia del riesgo y beneficio económico se haga. ¿Se entiende? Lo mismo pasa cuando, y ahora vamos a verlo más adelante, seguramente para el que ya lo hizo o ya lo vio bien, eh, la mercadería, ¿sí? También, cuando a mí me dice que hay un flete, el flete es parte del valor de incorporación, ¿sí? No pasa a ser un resultado negativo el flete. Bien, entonces el punto este
Bastante simple, ¿no? Está adquiriendo acciones, entonces vamos a poner acciones a emitir o acciones de otras empresas, activo más, a caja, activo menos, por 1000 pesos. Bien. ¿De dónde salieron los 1000 pesos? Salieron de multiplicar 5 pesos por 200. ¿Sí? 5 pesos sale de 4,8 a la cotización más 20 centavos de gasto por cada acción. Entonces tenemos 5 en total por acción. 5 pesos por acción, 5 por 200, 1000. Genial. Eso sería el primer punto. Después tenemos el 5 de mayo, se venden 12 sillas de madera. ¿Sí? Estamos vendiendo las sillas de acá arriba a 125 cada uno. Se cobra la mitad en efectivo y la otra mitad con cheque Banco Nación. En ese momento el costo de reposición de las sillas de madera es de 60 pesos cada uno. Bien. Ahí cuando me dice que el costo de reposición de las sillas de madera era 60 pesos cada uno, ese dato a mí me sirve para el modelo de valores corrientes. ¿Sí? No lo voy a usar para lo que vendría a ser la registración del primer y segundo modelo, ¿sí? Si hablamos así en terminología coloquial. Pero en términos contables no se usa para los modelos de costo histórico. ¿Sí? El valor al momento de el valor corriente al momento de la venta, el costo de reposición al momento de la venta, yo no lo utilizo para los modelos de costo histórico, bien, sino que lo voy a utilizar para los modelos de valores corrientes. Eso no quita que tenemos que calcular si el resultado por tenencia que genera entre que tengo esa mercadería hasta que la vendí, ¿sí? Porque ese es un dato relevante. Fíjense que yo siempre que tengo un activo y lo vendo, ¿sí? Hasta que lo vendí, desde que lo compré hasta que lo vendí, genera un resultado por tenencia. Y si ese resultado por tenencia es negativo y estamos en modelos de costo histórico, lo tenemos que reconocer. Ojo, porque eso puede llegar a pasar, y creo que en este ejercicio pasa, si mal no recuerdo, entonces tenemos que estar atentos. ¿Sí? Bien, entonces, si vendemos sillas, por ende va a haber un asiento de ventas y un asiento de CMB. El total de la venta era 1500, ¿sí? Que son las 12 sillas por 125, la mitad en efectivo y la mitad en cheque. Caja, valores a depositar. ¿Bien? Y el CMB obviamente van a ser esas 12 sillas multiplicadas por el valor de incorporación al patrimonio, que fueron 50. ¿Sí? CMB histórico. 600 pesos sería el CMB. ¿Mm? Luego, que esto es lo que lo hace particular a este ejercicio, compra, ¿sí? Si bien vende sillas, ahora compra 6 sillas de plástico. Entonces, si yo tengo dos tipos de mercadería, las tengo que separar, ¿no? Porque obviamente van a tener, si bien la inflación les afecta de la misma forma, van a tener, probablemente tengan dos tipos de precio. Entonces yo tengo que tener dos cuadros distintos de mercadería para separarlos, ¿bien? Obviamente después yo los puedo sumar, ¿sí? Y hacer un mayor solo por toda la mercadería. Pero tengo que tener en cuenta cada una. Entonces, el 26 de mayo del 2002 se compran 6 sillas de plástico a 75 pesos cada uno en efectivo. El flete es a cargo de la empresa y por el mismo se abona a 12 pesos. Bien. Esto de cada uno está mal, no va, no le hagan caso. Es 12 pesos, se abona 12 pesos. ¿Sí? No es que 12 pesos por cada silla, no. 12 pesos en total. Entonces, esos 12 pesos de flete, ¿sí? 12 pesos de flete, yo se lo tengo que sumar ¿a qué? Al valor de contado de mis sillas. Yo compré 6 sillas a 75 pesos cada uno. El total de esas sillas de plástico, lo que a mí me costó, como yo lo tengo que activar, es 462. Bien. ¿Y por qué 462 y no 450, que sería el precio de contado? Y porque el flete es necesario. Yo sin el flete no tengo la mercadería. ¿Se entiende? Entonces ese gasto no es un resultado negativo, sino que es un gasto activable. ¿Sí? Se vuelve parte del valor de la mercadería 462. Bien. Por eso es que yo puse acá mercaderías 462 a caja activo menos 462. Bien, hasta ahí estamos. No es una cosa de otro mundo, entonces, para rever lo que estamos haciendo, ¿no? Valor de incorporación, anótenlo, siempre tengo en cuenta el precio de contado más todos los gastos necesarios. Lo que no tengo en cuenta son los impuestos, en el caso de impuestos, por ejemplo, el IVA, en el caso de que registremos con IVA, acá no, pero en un futuro, ¿sí? Si alguno sirve para contador en sistemas contables o en contabilidad financiera, puede que vean el tema de IVA en registración, entonces no se tiene en cuenta. Lo mismo que con los intereses. Si yo tuviese intereses de financiación, o sea, si yo hubiese comprado estas sillas de forma financiada, yo a las sillas las registro por el precio de contado más todos los gastos necesarios, dejando de lado el interés.
o sea, el camino de la financiación. Nunca, pero nunca los intereses son parte del valor de incorporación de un activo. Nunca. Si ustedes tienen un interés de cualquier cosa que compren, ¿sí? O que vendan y lo incorporan dentro del... En este caso va a ser de compra, ¿no? Estamos comprando cualquier activo y lo está financiado. Entonces, si yo a ese interés negativo, ¿sí? Lo activo dentro de mi mercadería, está mal, está pésimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es necesario ese gasto. Eso es algo que yo, por algo que yo opté por el tema de la financiación. Bien, entonces no lo utilizo, o sea, no es parte de la mercadería. Bien, entonces, eso sería, hasta acá el ejercicio este es bastante corto, ¿sí? Pero son los conceptos que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? El valor de incorporación, sumar los gastos, ¿sí? Y ahora otra cosa que hay que tener en cuenta es que ahora la mercadería unitariamente ya no vale 75, ¿bien? Ahora la mercadería va a ser, son, ¿cuántas sillas? 6 sillas. 6 sillas por 77 me va a dar 462. Fíjense que el valor unitario que antes de contado me decía que era 75 cambió a 77. ¿Y por qué? Y porque tengo que sumarle el flete. Bien, si yo no le sumo el flete, ¿sí? Si yo no le sumo el flete estaría mal. Bien, si ustedes hacen 462 dividido a las 6 sillas que compré, le va a dar 77 cada silla. Bien, que es de donde lo saqué. Entonces el precio unitario de la mercadería cambió. ¿Lo ven? Cambió. Al igual que en acciones cuando le sumen los 20 centavos de gasto. El precio unitario de las acciones cambió a 5 pesos. Acá también cambió a 77, porque estoy teniendo en cuenta los 12 pesos de flete. Entonces son cosas mínimas que hacen todo el ejercicio, porque si ustedes acá, por ejemplo, ponen 4.62 porque se dieron cuenta que había que sumar el flete, todo muy bien, pero después cuando siguen, acá ponen 75 el valor unitario de cada mercadería y va a estar mal, ¿sí? Van a tener un error. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, bien, a la hora de hacer esto. O sea, ver bien el tema del precio unitario. Si yo no lo veo bien, si no lo tengo en cuenta, y ahí va a haber un error. Bien, entonces, siempre, si a ustedes se les hace más cómodo poner a las mercaderías el valor unitario para tenerlo en cuenta. Bien, una vez que yo terminé de hacer esto, obviamente yo lo mayoricé, pero acá en el Excel no lo hago porque sumo y resto y se acabó. ¿Sí? Si ustedes quieren, háganlo. Eh, debería darles... Vamos a acercarlo acá para que lo vean. A mí la caja me dio 1288, ¿sí? El saldo final, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo agarro, sumo 2000, o sea, tengo 2000 positivo, ¿no? Activo más en el debe, 2000 en el debe, menos 1000 en el haber, más 750 en el debe, menos 462 en el haber, me va a dar 1288 de saldo final de caja, ¿sí? Hablando de lo que es un mayor. Bien. ¿Qué es un mayor? Un mayor es esto acá. Este es el mayor de Rackpack, ¿bien? Pero supongamos que esto fuese caja. Acá diría caja, ¿no? Si yo tuviese un mayor, vamos a hacer acá. Por las dudas, por si alguno no sabe cómo se hace un mayor. Es una T, ¿sí? Caja. Y yo lo que hago es, tengo una columna del debe, una columna del haber, ¿sí? Esta es la del debe, esta es la del haber, ¿sí? Y yo lo que hago es registrar cada uno de los movimientos, ponerlo en el debe, en el haber, el debe, el haber, ¿bien? Y luego, a fecha de cierre de ejercicio, obviamente, ¿sí? Si yo tuviese que registrar cada uno de los movimientos de caja, pongo libro diario, voy. Tengo en el debe, 2000, bien. En el haber, 1000. Si no me equivoco, ahora tenía en el debe, vamos al debe, 750. En el haber, 462, genial. Y esos son todos los números, todos los movimientos que tiene caja hasta la fecha de cierre de ejercicio de este ejemplo, que es hasta junio, si no me equivoco. Bien, entonces, luego de que yo hice esto, lo que hago es sumar el debe, sumar en el haber el total y hacer la diferencia entre cada uno. Fíjense que si esto es una cuenta de activo, siempre, pero siempre que sea una cuenta de activo, siempre
tiene que tener saldo deudor, o sea, saldo en el debe. No me puede quedar saldo en el haber. Porque si yo tengo saldo en el haber de un activo, estoy diciendo que está en negativo. No existe activos en negativo. ¿Bien? Pueden existir cuentas regularizadoras del activo, pero eso es otro tema, sí, aparte, que no tiene nada que ver. Bien, pero una cuenta de activo puro no puede tener saldo en el haber. Fíjense que siempre el saldo del debe va a ser mayor que el del haber. Entonces, siempre el saldo final va a quedar en el debe. Bien, 1288. Bien, como justamente me quedó acá arriba, 1288. Bien, es así como llegué al saldo de mi activo caja. Bien, y esto mismo hago por cada una de las cuentas que tengo. ¿Sí? Yo acá no lo voy a volver a repetir, solo di el ejemplo del mayor, porque vi que también me estaban preguntando cómo es que se mayoriza. ¿Sí? Y es algo que si bien eh, parece que es una cosa simple, hay gente que no, que al no haber tenido contabilidad en el secundario no es difícil reconocerlo. Bien, entonces nunca está de más volver a repetirlo. Bien, es así como se arma un mayor. Es así como hice el de cada una de las cuentas. Ahí que me preguntaron, o bueno, pusieron, entonces valor de incorporación es con, bueno, sí, precio de contado más gastos de compra menos bonificaciones. Claro, sí, bonificaciones, intereses y todo ese tipo de cosas, sí, obvio. El tema de los descuentos y bonificaciones, si a mí me hacen un descuento o una bonificación de la mercadería por X motivo, yo eso no lo tengo en cuenta. Bien, entonces, ojo ahí, ojo ahí con eso, porque también las bonificaciones y los descuentos no es que lo reconozco como resultado positivo, sino que directamente lo que yo hago es disminuir el valor de la mercadería, ¿sí? Pero igualmente, ¿sí? Porque a veces ese criterio es muy subjetivo y depende mucho del contador. Yo personalmente, tema de bonificaciones y descuentos, prefiero que se lo pregunten a cada uno de sus profesores cuál es el criterio que se utiliza, porque por ejemplo, yo lo que hago es directamente, si tengo algún descuento o alguna bonificación para la compra de una mercadería, directamente no lo reconozco. Disminuyo el valor de la mercadería y listo. Bien, no lo reconozco como un resultado positivo por el simple hecho de que estaría reconociendo una ganancia de, que no ocurrió. Bien, entonces tenemos el mayor de caja, que bueno, vamos a dejarlo ahí para que se quede, ¿sí? Pero es así como hice con cada uno. Fíjense que valores a depositar, ahí me quedó en 750, mercaderías en 862, acciones de otras empresas me quedó saldo 1000 y inmuebles 10.000. La suma de todo, ¿sí? Total del activo, 13.900. Luego tengo el capital, que es 13.000, ¿sí? O acciones a emitir, como más les guste, ¿sí? 13.000. Ajuste de capital, obviamente, en este modelo, el primero, que es el de modelo costo histórico moneda heterogénea, no va a haber. Bien. Resultado del ejercicio, 900. Sí, que lo saqué por diferencia, porque fíjense que son 900 pesos lo que me falta para llegar a activo igual a pasivo más patrimonio neto. Bien. Entonces, luego de haber sacado el estado, haber armado el estado de situación patrimonial, armamos el estado de resultado. Para justificar estos 900 pesos, tenemos las ventas de 1500, que también lo saqué de mayorizar, ¿no? Y el CMB me dio menos 600, que también lo saqué del asiento que había hecho. Pero ojo, ojo, ¿qué habíamos dicho de CMB? Que hay que calcular si entre que lo compré, entre que tuve esa mercadería que fue en marzo cuando inició la sociedad, hasta que lo vendí, que fue mayo, generó algún tipo de resultado por tenencia negativo. Bien. Y ahí viene otro de los conceptos, ¿sí? Que tengo que tener en cuenta, que es el siguiente. Yo siempre, pero siempre que tenga un valor corriente o un valor corriente al momento de la venta, lo tengo que comparar con el valor histórico, por el simple hecho de que puede generar un resultado por tenencia negativo. Bien, entonces, si yo tengo vendí 12 unidades, ¿sí? Fíjese que yo vendí 12 unidades. Yo lo que me tengo que preguntar cuando estoy haciendo el costo de la mercadería vendida es ¿de cuándo son esas unidades? Porque fíjense que la venta, si no me equivoco, no fue, digo, la venta fue de mayo. Mayo del 2002 fue la venta. Entonces, no es que yo pongo CMB mayo 2002, 50, no. Yo lo primero que tengo que armar, la primera columna, la primera fila, perdón, la armo pensando en de dónde son, de cuándo son esas mercaderías. Y esas mercaderías son de marzo del 2002.
¿sí? Esas 12 unidades que vendí yo las adquirí en marzo. Entonces te pongo 12 unidades. ¿A qué precio lo adquirí en marzo? A 50, me daba 600, que fue el CMB que registramos para el primer modelo. Que estaba bien, estaba genial. Pero fíjense que antes de llegar a de poner este número, yo lo tendría que haber comparado con qué? Con la misma cantidad de unidades, sí, pero el costo de reposición al momento de la venta. Que yo por ojo nada más, yo ya me había dado cuenta de que era resultado positivo. ¿Por qué? Porque fíjense que el costo de reposición al momento de la venta era 60, o sea que había 10 pesos más, valía 10 pesos más. Ahora, si esto hubiese sido 45, me daba un resultado por tenencia negativo, y esta desvalorización entre que compré la mercadería y la vendí en mayo, la tengo que reconocer. O sea que mi CMB sería 540 y no 600 como pusimos en el primer modelo. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, vamos de nuevo. En el primer modelo nosotros habíamos dejado 600. ¿Por qué? Y porque habíamos dicho de que vendió las primeras unidades y son las unidades que tenía de marzo y daba que lo habíamos incorporado a 50. Genial. Pero el valor, supongamos, ¿no? Que decía, en vez de decir que el costo de reposición al momento de la venta era 60, decía que era 45. Entonces, cuando el costo de reposición al momento de la venta es menor que el valor histórico, ahí tenemos un conflicto de desvalorización de la mercadería. Bien, y esa desvalorización la tenemos que reconocer. Fíjense que acá, si hubiese pasado eso, tendríamos 60 de resultado por tenencia negativo de la mercadería, ¿sí? De ese SMB, de esa mercadería que compré en marzo y vendí en mayo. Me generó un resultado por tenencia negativo de 60, ¿bien? Entre que lo compré y lo vendí. En este caso no pasa porque esto es 60, muy bien, quedó genial. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo ahora es el modelo homogéneo, digo. Entonces tenemos que comparar números que estén homogeneizados, que estén bajo un mismo criterio, bajo el criterio de la inflación, ¿no? Esto era un ejemplo con los datos heterogéneos. Con los datos homogéneos, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es justamente multiplicar a cada uno de estos coeficientes dependiendo de la fecha que sea y llevarlos a fecha de cierre de ejercicio, que en este caso es junio, para poder compararlos. Bien, si yo los llevo a todos a una fecha, son homogéneos, son todos de la misma forma. Fíjense que si yo llevo el saldo de 600 de marzo a junio, me da 690. El saldo de mayo, o sea, el costo de reposición de mayo a junio, me da 756. Me sigue dando resultado por tenencia positivo. Eso quiere decir que si es resultado por tenencia positivo y estamos en un modelo de costo histórico, este no se va a reconocer, ¿sí? La única forma de que acá se hubiese reconocido es que el valor histórico ajustado hubiese sido mayor. Si esto se hubiese multiplicado por 1,30 y superaba al valor corriente, si el costo histórico ajustado es mayor que el valor corriente, ahí tengo una desvalorización. Porque esto de acá puede llegar a pasar. Puede pasar que en el primer modelo no haya resultado por tenencia positivo, bueno, genial, pero en el otro, en el modelo homogéneo de costo histórico, haya una desvalorización de esa mercadería histórica. Bien, fíjense que el CMB histórico multiplicado por 1,3, que es el coeficiente que lleva de marzo a junio, me da 780. Y el valor corriente al momento de la venta, ajustado por inflación, me da 756. Ahí tengo un resultado por tenencia de 24 negativo. Este resultado por tenencia negativo lo tengo que registrar, ¿sí? ¿Y dónde lo registro? En mi modelo de costo histórico, moneda homogénea. Porque si es un resultado por tenencia negativo, lo voy a registrar en mis modelos de costo histórico, en mis modelos de costo histórico. Bien. Los positivos y los negativos también se registran hablando de resultados por tenencia, ¿no? También se registran en los modelos de valores corrientes. Pero solo los resultados por tenencia negativos se reconocen en los modelos de costo histórico. ¿Sí? Eso sería lo que tendríamos que tener en cuenta. En este caso, sí, yo hice la comparación para que lo vean, que en ambos casos da resultado por tendencia positivo y esto en los modelos de costo histórico no se reconoce, sino que sería para los de valores corrientes. Bien, pero el dato ya me queda, así que ya está. Una vez que yo ya lo hago, ya me queda el dato, entonces lo puedo utilizar para los siguientes modelos. Bien, es por eso que ahora, ¿qué dato vamos a utilizar como costo de la mercadería vendida del modelo de histórico de valores corrientes? Histórico el costo histórico de moneda homogénea. ¿Cuál va a ser el CMB? Va a ser 690. Bien, porque siempre se utiliza el costo histórico ajustado siempre y cuando este sea menor que el valor corriente. Bien. Fíjense que yo acá puse 690. Bien, que
obviamente es el costo histórico ajustado, siempre y cuando no supere al valor corriente, bien, al valor límite, el valor de cierre, bien, puse 690. Me dio 885 utilidad bruta. Luego me dice RECPAN. Al RECPAN lo podemos calcular de dos formas. Por forma directa, que es la que hice acá, ¿sí? Tuve en marzo el ingreso de caja, ¿sí? Para armar la comprobación directa, siempre recuerden que tengo que mirar qué cosa, los mayores de mis cuentas monetarias. Entonces, fue lo que hice. Bien, yo siempre que armo comprobación de RECPAN directa lo hago por las partidas monetarias, que justamente son las que generan la inflación. Bien. ¿Por qué usas costo de reposición y no BR? Mercadería. No. Para, hay un error. Valor de reposición, costo de reposición es lo mismo. BR, valor de reposición, supongo que te referís. BNR es otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué utilizo el valor, el costo de reposición? Fíjate que acá, ¿sí? Cuando hicimos acá el de las mercaderías, ¿vos te estás refiriendo a las mercaderías o el costo? Bueno, supongo que te referís a las mercaderías. Bien, ahora hacemos el RECPAN. Vamos a hacer esto primero. ¿Por qué usé el costo? ¿Por qué acá usé BNR y acá usé costo de reposición? Eso es lo que me olvidé de explicar. ¿Sí? Vamos a ponerle acá. Estas son sillas de madera. ¿Sí? Para que no haya confusión. Y estas son las sillas de plástico. Bien. ¿Por qué yo acá usé BNR? Que esa creo que fue tu pregunta. No sé si llegamos a esto. No me acuerdo. ¿Lo vimos o no lo vimos? Creo que todavía no. Estábamos en el primer modelo. No estábamos en el segundo. Ahí ese fue mi error. Estábamos hablando del primer modelo y me dio menos 600. Utilidad bruta 900. Resultado del ejercicio va a ser igual a 900. ¿Ven que lo justifica? Entonces ahí terminaría el primer modelo. Todavía no armamos el segundo. Yo me estaba adelantando. Disculpen. Estábamos armando el primero. Estás viendo costo histórico heterogéneo. Claro, y pasaste al homogéneo. Sí. Fue mi error. Me adelanté. Pensé que estábamos viendo el segundo. Terminamos el primero. Ahora pasamos al segundo. Y ahora te explico por qué utilicé en CMB esto. Bien. Yo utilicé en CMB 60, ¿sí? Porque es el valor de reposición al momento de la venta. Es el único dato que tengo. Fíjate que cuando vendo me dice que el costo de reposición de las sillas de madera era 60 pesos cada una. Entonces ese es el único dato que tengo, es el costo de reposición. ¿Sí? Valor de reposición, costo de reposición, como más te guste decirle. Bien. Ahora con las mercaderías cambia la cuestión. ¿Sí? Porque estas mercaderías poseen dos datos. Bien. Pero solo quería que vean por qué utilicé 600 y no 720, ¿sí? Que era el valor de reposición. La única forma de que yo haya usado 720 es que haya sido menor, ¿sí? Que 600, o sea que esto hubiera dado 45. ¿Bien? Y yo me adelanté al hablar de los valores heterogéneos, de los valores homogéneos, perdón. Sí, me adelanté. Bien, entonces no nos vamos a adelantar, vamos paso por paso. Bien, hasta acá, entonces sería armado el qué, el primer modelo. Bien, que cómo es que yo llegué a 900 y por qué mi costo de mercadería vendida da 600 y no otro número. No existe una desvalorización. Bien, hasta acá está genial. Perfecto. Sigamos con el segundo modelo. Fíjense que caja y valores a depositar, hacer partidas monetarias, se repiten. ¿Sí? Se repiten muchas veces en todos los modelos. ¿Sí? No cambia. A eso me refiero. Las partidas monetarias no cambian. Son todas iguales en todos los modelos. Son las que generan la inflación, pero su saldo no se ajusta. Pero mercaderías sí. Fíjense que mercaderías, cuando vamos a armar el cuadrito de mercaderías, tenemos varios valores. Acá abajo, ¿sí? Me dice, a fecha de cierre del ejercicio económico, que es 30 de junio, me dice, las mercaderías. Tenemos la silla de madera, costo de reposición 65 y BNR 70. Obviamente ahí yo voy a usar el costo de reposición 65. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el más chico. ¿Sí? Punto. Lo mismo acá abajo. Yo tengo 80. Costo de reposición. Precio de venta 87 y gasto de venta 10%. ¿Sí? ¿Cuál voy a usar? Me dirían, hay algunos que me dijeron, no, uso 80 porque es el más chico. No. Pero ojo, estos datos de acá de precio de venta y gasto de venta, ¿para qué me lo están dando? Para calcular el BNR. ¿Sí? Si el precio de venta es 87,
y el gasto de venta es el 10% de 87, que es 8,7, se lo tengo que restar. Me da BNR 78,3. O sea que para silla de plástico utilizo BNR, que es más chico que el costo de reposición. Bien. Lo que no comprendo por qué evalúas contra el costo de reposición. Lo evalúo para ver el resultado por tenencia que me generó entre que lo tuve y lo vendí. Fíjate que si yo acá, por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior, ¿sí? Si yo tengo acá CMB, ¿no? Si acá esto me diera 45, yo tendría resultado por tenencia 60, ¿bien? Entonces mi CMB dejaría de ser 600 y pasa a ser 560, 540. Yo pongo acá 540, ¿no? Negativo. Y tengo resultado por tenencia de 60. Y ahí llego al resultado del ejercicio de 900. Bien. Eso es en los casos en los que el costo de reposición al momento de la venta es menor que el costo histórico del momento en el cual compré la mercadería. Porque puede llegar a pasar. ¿Sí? Raro, pero puede llegar a pasar. No digo que no va a pasar, pero puede que sí. Entonces, en este caso no pasa, así que lo borramos y lo dejamos como estaba. Bien, que era esta la forma. Por eso es que yo lo comparo, para saber el resultado por tenencia que me generó entre que lo compré en marzo hasta que lo vendí en mayo. Bien. Bueno, volviendo al tema de mercaderías. Tenemos silla de madera y silla de plástico. Bien. Yo siempre que evalúo mercaderías la voy a hacer por la cantidad de unidades que... cantidad de unidades que me quedaron, ¿no? No voy a tener en cuenta ya las que vendí. ¿Por qué hay que tomar el más chico? ¿Cuál es la razón? Y por el principio de prudencia, eso es parte de la teoría. Fíjate que si yo siempre que para dos valores hay un principio contable que dice que para dos valores, para un activo o más, siempre tomo el más chico, ¿sí? Prudencia. Porque si no yo estaría sobrevaluando mi activo. ¿Sí? Eso es tema de lo que vendría a ser la primera parte de la materia. Entonces ustedes siempre que tengan dos valores para un activo van a agarrar el más chico. ¿Sí? Salvo cuando estemos hablando del valor de recupero, el valor recuperable, perdón, que es el más grande entre el BNR y el WE, ¿sí? El valor neto de realización y el valor de utilidad económica, ¿sí? Sí, pero eso es otra cosa, que si viene en la clase que viene lo volvemos a repasar. Entonces, en el primer modelo no aplicas el valor límite, es otra cosa lo que estás haciendo. En el primer modelo, yo comparo con el valor corriente, que vendría a ser el valor límite, para saber si hay algún tipo de valorización. Siempre. Yo siempre utilizo mi valor corriente, ¿sí? Para ver si hay algún tipo de desvalorización. Siempre, ¿sí? Siempre. No hay forma de que yo diga, bueno, no lo comparo. Sí, podés no compararlo y llegar al resultado. Te va a cerrar. Va a cerrar, porque cierra. Ahora, va a estar mal. Porque si yo no reconozco la desvalorización de la mercadería, ¿sí? Estaría teniendo un dato erróneo, un costo mayor, un costo de mercadería vendida mayor, que no es, ¿se entiende? Porque el costo de mercadería es menor. El costo de la mercadería vendida es menor y hay una desvalorización de esa mercadería. Bien, entonces es una cuestión de diferenciarlo entre uno y otro, ¿sí? Pero puede llegar a pasar. Claro, pero está bien, está bien, está bien. Eso es cuando yo estoy hablando de valor recuperable, el más alto entre BNR y el WE, ¿sí? El más alto. Ahora, cuando yo tengo el costo de reposición, ¿sí? Y el valor recuperable, que es el mayor entre BNR y WE, si yo estoy hablando de bienes de cambio, ¿sí? Y esos bienes de cambio requieren esfuerzo de venta, como una silla, yo siempre voy a usar el más chico, ¿bien? Que en este caso va a ser el costo de reposición para las sillas de madera y para las de plástico era el BNR, ¿sí? Ojo, ojo, o sea, si bien el valor límite es el valor recuperable, que es el mayor entre el BNR y el WE, yo cuando después comparo el BNR con el costo de reposición, porque acá estamos hablando de bienes de cambio, no de bienes de uso, ¿sí? Voy a usar el más chico, ¿sí? Por el principio de prudencia. ¿Sí? Una cosa es el valor recuperable y otra cosa es entre dos valores para un activo, ¿sí? Elegir el más chico, que es el valor límite. Bien. Si el valor límite, ¿no? Valor recuperable, ¿sí? Es mayor que el costo de reposición, yo voy a usar costo de reposición. Bien. Ahora, si el valor límite es menor que el costo de reposición, uso el valor límite. Bien. Pero siempre recordemos que para los bienes de cambio, el BNR,
siempre va a ser mayor que el UE, el valor de utilidad económica. Distinto es para los bienes de uso. Siempre el UE va a ser mayor, ¿sí?, al BNR. Claro, pero al cierre comparo el valor recuperable con lo contabilizado. Te estás confundiendo muchas cosas. Porque vos lo que comparás es el valor corriente, ¿sí?, lo que contabilizaste, con lo que te quedó, ¿bien? Para poder sacar el resultado por tenencia. Bien, eso es lo que nosotros hacemos. Siempre comparamos el valor corriente, ¿sí? En este caso ahora vamos a hacer con las mercaderías. Comparo el valor corriente de la mercadería con el valor histórico a lo que lo compré. Bien, otra cosa es el CMB. El CMB yo lo que hago es comparar valor corriente al momento de la venta con el valor histórico del cual compré esa mercadería. Bien, eso es así. Bien, siempre se maneja de la misma forma. Recordemos siempre que el BNR es para los bienes de cambio y valor de utilidad económica es para los bienes de uso. Bien, que obviamente el valor recuperable es el más grande entre el BNR y el UE, ¿sí?, que también actúa como valor límite. Ahora, si yo tengo un valor de mercado, llámese valor de mercado a costo de reposición o valor de reposición, y lo comparo con el valor límite, BNR, ¿sí?, hablando de bienes de cambio, si el BNR es mayor y mi valor de reposición es menor, utilizo valor de reposición. Ahora, en el caso contrario de que el valor límite o BNR para ese bien de cambio sea menor que el costo de reposición, utilizo BNR. Bien, esa es la forma de hacerlo. Esa es la forma, el criterio que yo tengo que tener. No hay que confundirse, porque si vos te confundís eso, ya le vas a pifiar en algo. Y yo siempre, pero siempre en todos los modelos, siempre vas a comparar el histórico con el valor corriente, por una cuestión de que puede haber pasado una desvalorización de la mercadería que nos estemos reflejando. Si nosotros nos reflejamos la desvalorización de esa mercadería, va a estar mal evaluado nuestro estado de situación patrimonial. Va a tener datos que no estamos viendo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante que siempre que yo tenga valores corrientes lo comparo con los valores históricos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, teníamos la silla de madera, ¿sí? Me sobraron 8 unidades que son de marzo. 8 unidades de marzo a 50 pesos cada una. ¿Sí? Que fue lo que yo lo compré. Fíjense que si nosotros vamos a los asientos, de cuando nosotros iniciamos la sociedad, en marzo, teníamos 8 unidades que estaban valuadas a 50 pesos. Eso me daba 400 pesos. Genial. Ahora esto, sí, lo tengo que comparar a esas mismas 8 unidades, pero ahora con su valor de reposición, con el valor corriente, el valor de cierre. ¿Cuál es su valor de cierre? Tenía dos valores. Tenía 70 BNR y costo de reposición 65. Entonces, en este caso, utilizo el más chico, 65. Siempre, ¿sí? 520. Ahora, como estamos hablando de un modelo homogéneo, los tengo que multiplicar por sus coeficientes correctores para poder llevarlo a una misma fecha. Fíjense que el valor de cierre va a ser multiplicado siempre por 1 porque justamente es valor de cierre, ¿sí? Ya está actualizado. En cambio, el de marzo lo voy a tener que multiplicar por 1,15, me va a dar 4,60 y me da resultado por tenencia positivo, ¿sí? Resultado por tenencia positivo, que en este caso, esto yo lo voy a registrar recién en los modelos de valores corrientes, ¿sí? En el de costo histórico solo reconozco los resultados por tenencia negativo, que en este caso no hay, entonces no va a existir. Ahora, supongamos que nos piden hacer la comprobación de RECPAN de forma indirecta, directa e indirecta, ¿sí? Dijimos que la directa es a través de las partidas monetarias, ¿sí?, que ahora lo vamos a explicar acá abajo, pero quiero explicarles las indirectas. ¿Cómo es que se calcula el RECPAN de forma indirecta? A través de los ajustes de las partidas monetarias, ¿bien? Fíjense que la primera mercadería genera RECPAN de 60. ¿Cómo me di cuenta? De la siguiente forma. 400 pesos, que era el saldo ajustado, ¿sí?, lo multipliqué por el coeficiente corrector y me dio 460. O sea que la mercadería hoy en día vale 460. Su saldo se tiene que ajustar a 460. Para que la mercadería llegue a 460, ¿cuánto tiene que aumentar? Y 60 pesos, porque valía 400 y ahora supuestamente esa misma mercadería, hoy a fecha de cierre de ejercicio vale 460, lo tengo que aumentar 60 pesos. Pongo mercaderías activo más, porque las mercaderías por dónde aumentan, por el debe, 60. ¿Sí? Y obviamente la contrapartida de eso, ¿qué va a ser? Y el RECPAN, el ajuste por inflación que estoy realizando, 60
del lado del haber. En este caso el RECPAN es positivo porque está del lado del haber. Si el RECPAN está del lado del debe, es negativo. Bien, es así como yo hago la comprobación indirecta, registrando cada uno de los ajustes de las partidas no monetarias. Fíjense que la siguiente tiene algo particular, porque si bien son mercaderías ambas, esta posee una desvalorización. Miren, tenemos, en mayo compramos estas mercaderías, ¿sí? Son 6 unidades que compramos a 77 pesos cada una, ¿sí? En valor heterogéneo teníamos resultado por tenencia positivo. Fíjense que yo lo compré a 4.62 y a fecha de cierre de ejercicio vale 78,3 cada una, o sea que gané 7 pesos en total, ¿no? Pero fíjense que después si yo ajusto por inflación a estos números, ¿sí? Como este es un valor corriente, siempre va por 1. Y este no, este es un valor de mayo, lo tengo que llevar a junio, me da 4.85. O sea que la mercadería por inflación aumentó 23 pesos, de 23 pesos con 10 centavos. De 4.62 a 4.85 con 10 hay 23 pesos que aumentó la mercadería. Pero ojo, hay una desvalorización. ¿Por qué? Porque a fecha de cierre de ejercicio me dice que mi mercadería no puede valer más de 4.69,80. Porque es lo que vale en el mercado. ¿Sí? Es lo que me cuesta reponer esa misma mercadería. Entonces hay una desvalorización. La inflación fue mayor que lo que me cuesta reponer esa mercadería. ¿Se entiende? Entonces esos 23 pesos son RECPAN. O sea, el ajuste entre el valor histórico ajustado por inflación siempre va a ser RECPAN. Pero mi mercadería va a ir de 4.62 a 4.69,80. ¿Qué es lo que dice acá? Mercadería activo más 7,8. ¿De dónde sale? De hacer la diferencia entre el valor corriente menos el valor histórico. ¿Sí? El valor corriente menos el valor histórico. Luego, registré el resultado por tenencia que habíamos calculado acá, ¿sí? Porque el valor corriente es menor que el valor histórico, tengo 15,30 negativo, por lo tanto que si es un resultado por tenencia negativo, va en el debe, ¿no? Igual que los resultados negativos. 15,30. Y obviamente la contrapartida de todo esto va a ser el RECPAN de 23, ¿sí? Que si ustedes suman estos dos números le tiene que dar 23,1, que es lo mismo que está en RECPAN, que es lo mismo que ajuste acá. Bien, entonces en esta mercadería no hay desvalorización, pero en esta sí. Esta desvalorización yo la tengo que registrar. Bien, y entonces, ¿cuál es el saldo que yo voy a usar para registrar de mercadería? Y de esta de silla de madera yo voy a usar 4.60, pero de silla de plástico no voy a usar 4.85,10, que es el costo histórico ajustado, sino que voy a usar el valor corriente, 4.69,80, porque ese es el valor límite, es lo máximo que puede llegar a valer a fecha de cierre de ejercicio, y si yo pongo 4.85,10 lo estaría sobrevaluando y no estaría reconociendo la desvalorización de esa mercadería. Bien, entonces yo puse justamente 929,80, que es la suma de esas dos mercaderías. Bien, no sé si hasta acá se entiende o si quieren que vuelva a repetir algo, ¿sí? Pero es solamente eso. Ven que si ustedes arman cada uno de esos ejemplos, cada uno de esos cuadros, mejor dicho, no tendrían por qué tener problema a la hora de comparar un número con otro. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser seguir con el siguiente punto, que es el de acciones. Acá me avisan que se está entrecortando la clase. Sí, puede ser que ande medio... ¿Se escucha bien o se escucha medio entrecortado? Necesito que me digan eso. Igual lo estoy grabando la clase y se va a volver a subir. Pero puede ser que se escuche entrecortado, les pido perdón. ¿Sí? No sé qué es, porque el internet no es. Debe ser el programa. Pero bueno, vamos a continuar y tratar de cerrar el ejercicio este para que termine. Bien, entonces yo puse 929,80 en mercadería. Genial. Acciones de otras empresas. Con acciones de otras empresas va a pasar exactamente lo mismo, pero por suerte es solo una. Fíjense que nosotros, solo un tipo de acción, no solo un tipo de acción de una empresa, no hay dos tipos de cotización distinta. Tenemos que las acciones las compramos en abril a 1100. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran 960 más los 40 pesos de gasto? ¿Sí? Que eran 4,80 cada uno más 20 centavos cada uno. Bien, entonces me da 1000. Genial. Pero a fecha de cierre de ejercicio vale, fíjense que el dato que nos da acá, 6,5 cada uno, gasto de compra el 10%, gasto de venta el 5%. A mí el gasto de compra no me interesa, porque yo no voy a comprar más acciones a fecha de cierre de ejercicio, sino que las quiero cotizar. Entonces yo para cotizarla la tengo que evaluar a BNR, porque al ser una mercadería de mercado transparente, una inversión tiene mercado transparente, se utiliza siempre BNR. Bien, no se utiliza costo de reposición, no existe, siempre es a BNR. Todo lo que posea mercado transparente es a BNR. Bien, en este caso
Estas 200 unidades por 6,50 me da 1300. Le tengo que restar ese precio de venta, le tengo que restar el gasto de venta, que es el 5% de 1365 pesos. Me da que las acciones a fecha de cierre de ejercicio valen 1235. Y si a este valor actual, valor de cierre, lo comparo con el histórico, me da 235 de resultado por tenencia positivo. Bien, eso sería en qué? En modelos, en un modelo heterogéneo, pero en un modelo homogéneo hay que llevarlos a una misma fecha. ¿Sí? A estas acciones de abril las llevo a junio, me da 1100, y obviamente este saldo que es de cierre es el mismo, me da 135 de resultado por tenencia. ¿Sí? 135 de resultado por tenencia, que lo que voy a hacer es, obviamente, no registrarlo, ¿no? Porque si estamos hablando de un modelo de costo histórico, ¿sí? No lo vamos a tener en cuenta. Bien, genial. ¿Cómo sería la registración? De la siguiente forma. De cuánto es lo que aumentó producto de la inflación, producto del ajuste, cuánto aumentó su saldo, la cuenta acciones de otras empresas, la cuenta no monetaria. Fíjense que pasó de valer 1000 a 1100 ajustada por inflación. Entonces pongo acciones de otras empresas, 100 pesos, porque hay 100 pesos de diferencia. Como acciones de otras empresas es una inversión, es un activo más, yo aumenta por el debe, siempre va a aumentar por el debe. Y la contrapartida de eso va a ser el RECPAN, que va a ser positivo, 100 en el haber. ¿Sí? Bien. Hasta acá no hay nada raro, es todo exactamente lo mismo. Puse en acciones de otras empresas 1100. Bien. Inmuebles, 11.500. ¿Por qué puse 11.500? Porque fíjense que si ustedes agarran inmueble, el inmueble lo compramos en marzo, me valió 10.000. A fecha de cierre de ejercicio vale 12.500. ¿Por qué utilicé 12.500? Porque me da dos valores. El valor de reposición y el valor de utilidad económica. Y entre estos dos valores agarro el más chico. El valor de reposición, 12.500. Bien. 12.500. Lo comparo con lo que yo lo compré en moneda heterogénea, me da 2.500. Y lo comparo con heterogénea, o sea, ajustando este valor histórico por inflación para llevarlo a junio, y me sigue dando resultado por tenencia positivo de 1000. ¿Sí? Entonces, no hay desvalorización, por lo tanto solo tengo que reconocer el RECPAN. Fíjense que yo puse acá inmueble a RECPAN, porque inmueble es un activo más, y está aumentando en cuánto? En 1.500, porque pasa de valer 10.000 a 11.500 producto de la inflación. Eso me daría 1.500, RECPAN positivo. Bien. Genial. Que fue lo que justamente puse acá, 11.500 inmuebles. La suma de todo esto me da 15.567,80. Capital va a ser exactamente lo mismo. Ajuste de capital es lo que hay que hacer. Me dio 1950. ¿Sí? Agarro el capital. ¿De cuándo es el capital? De marzo. Son 13.000 pesos. Lo multiplico por el coeficiente que lleva de marzo a junio. 1,15. 14.950. Si ustedes hacen la diferencia entre el capital ajustado con el capital inicial, me da ajuste de capital 1950. Bien. Resultado del ejercicio, acá yo lo saqué por diferencia, me dio 617,80. Bien. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es justificar este resultado del ejercicio, que lo vamos a hacer con las otras cuentas. Fíjense que ventas me dio 1575. ¿Por qué? Porque también se tiene que ajustar. Y si yo ajusto la venta de mayo 1500 por el coeficiente que lleva de mayo a junio, me da 1575. ¿Ven cómo yo, tanto a la venta como al ajuste de capital, también se le hace su asiento? Como son cuentas que aumentan por el haber, obviamente el RECPAN en este caso va a estar en el debe. ¿Sí? Tanto en ajuste de capital, porque es una cuenta de patrimonio neto, como ventas, que es una cuenta de resultado positivo. Acá, ajuste de capital o capital aumentaron en 1950 pesos en el haber, y su contrapartida es un RECPAN en el debe. Lo mismo con ventas. Ventas es una cuenta de resultado positivo. ¿Sí? Pasó de valer 1.500 a 1.575. Y si aumenta su saldo, aumenta por el haber. Y obviamente la contrapartida de eso es producto del ajuste del RECPAN 75. Bien. Entonces pongo en ventas 1.575. CMB 690. ¿Por qué 690? Vamos al cuadro de CMB. Fíjense que yo cuando hacía CMB siempre utilizo, en un modelo de costo histórico homogéneo, voy a utilizar los valores homogéneos. Como el valor corriente al momento de la venta ajustado por inflación es mayor que el costo histórico ajustado, utilizo costo histórico ajustado, 690. Bien. Si esto de acá fuese menor, 680, si 580 supongan, yo utilizaría este. Bien. Pero en este caso no es menor, así que utilizo el costo histórico ajustado, 690. La diferencia entre esos dos me va a dar la utilidad bruta, 885. Luego el RECPAN lo tengo que comprobar. Bien, o lo que podemos hacer también es mayorizar el RECPAN a partir de cada uno de los asientos que hicimos. Fíjense que acá yo ya lo mayoricé.
Si ustedes mayorizan cada uno de los asientos que hicimos donde pusimos RecPan, deberían llegar al mismo número. Fíjense que yo acá llegué a 551,90. Bueno, vamos a hacerlo ahora con comprobación directa. Teníamos solamente dos cuentas de monetarias, caja y valores a depositar. Entonces, para hacer esto, recuerden siempre que tenemos que mirar qué cosa, los mayores de esas cuentas monetarias, siempre. Cómo fue que fue ingresando, cómo fue que egresó efectivo. Bien, vamos viendo. Entonces, caja. Caja tiene 2000 de marzo, es un ingreso, por lo tanto, los ingresos de activo monetario generan RecPan negativo. Lo multiplico por el porcentaje de inflación, ¿sí? No lo multiplico por el coeficiente, sino que al coeficiente le resto 1 y lo vuelvo al porcentaje de inflación, y eso sería el RecPan que tengo que reconocer. Bien, se me cortó, ahí volvió. Entonces, tenemos el RecPan de, habíamos dicho de los 2000 pesos de marzo, que son el 15%, me da menos 300 pesos, ¿sí? Producto de que es un ingreso de efectivo. En abril yo gasté 1000 pesos, ¿sí? Entonces lo multiplico por el porcentaje de inflación y como gasté, eso es RecPan positivo, ¿sí? Y lo mismo hice con las otras partidas. Fíjense que en mayo me ingresó 7.50 producto de la venta, es RecPan negativo. Acá yo gasté cuando compré las otras mercaderías, si no me equivoco, 23 positivo. Me dio que el RecPan que generó solo la caja es 214,40. Bien, esto de acá, la suma de todo esto. Ahora, yo lo que tengo que hacer es lo mismo con las otras cuentas. Fíjense que valores a depositar solo tiene un movimiento que es de mayo, que me da 7.50 por 0,05, 38 negativo. ¿Por qué es negativo y por qué esto es un ingreso? Si yo sumo estos dos valores, me da 21,90 negativo de RecPan, que justamente es exacto igual a lo que sacamos por comprobación indirecta. Entonces, ese es el método de comprobar de forma directa y de forma indirecta. Sí, tengo que llegar al mismo número. RecPan menos 251,90. Resultado por tenencia. ¿Cómo llegué a que era 15,30? Y porque estamos en un modelo de costo histórico y en los modelos de costo histórico solo reconozco los resultados por tenencia negativo. Fíjense que lo único que generó un resultado por tenencia negativo, que yo acá lo puse en rojo, es la silla de plástico. Porque ni el CMB, ni la mercadería que vendí, ni el inmueble, ni las sillas de madera, que es la otra mercadería, ni las acciones generan un resultado por tenencia negativo para un modelo homogéneo. Bien, entonces solo tengo 15,30. Y si ustedes hacen esto, me da 617,80, que justamente es igual al resultado del ejercicio que sacamos por diferencia. Bien. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué dice? ¿Cómo te das cuenta cuál es monetaria y cuál no es monetaria? Eso es muy simple, muy fácil. Fíjate que hay cuentas que son monetarias por la misma palabra, ¿no? Es todo lo que representa liquidez. La caja, el banco, dentro del banco tenemos valores a depositar, banco cuenta corriente, todo lo que sea efectivo es monetario, todo lo que sea liquidez es monetario. Una deuda en pesos es un pasivo monetario. Tener efectivo es un activo monetario, ¿se entiende? Ahora, lo que es no monetario, todo lo demás. Lo que, si bien tiene un valor económico expresado en pesos, no es de fácil liquidez. Por ejemplo, un bien de cambio, una mercadería requiere esfuerzo de venta. Un bien de uso tiene un valor monetario, pero para venderlo tengo que venderlo, hacer un tipo de esfuerzo para poder venderlo. ¿Bien? O sea, no es que yo agarro y digo, bueno, lo vendo. No. No puedo usar la plata en el instante como sería con caja. Esa es la diferencia entre un activo monetario y no monetario. Esas son las partidas monetarias y no monetarias. ¿Bien? O sea que en costo histórico heterogéneo tendré tenencia por resultado negativo. Claro. Tanto en heterogéneo, tanto en costo histórico heterogéneo como costo histórico homogéneo, yo solamente voy a reconocer los resultados por tenencia negativo. Punto. Eso es lo que tienen que saber. Nada más. Claro, acreedores varios sería monetario, sí. Sí, porque son deudas en pesos. Exactamente. Es como proveedores. Acreedores varios es como proveedores. ¿Sí? La diferencia es que acreedores varios es cuando yo adquiero en cuenta corriente bienes de uso. Bien. Entonces, es así como me cierra el segundo ejercicio. Bien, hasta acá tenemos el segundo, entonces ahora los otros dos son solamente poner números. Fíjense que, como ya hicimos estos cuadros, vamos a utilizarlos como datos.
Bien. Caja y valores a depositar se van a mantener igual en ambos modelos. La mercadería va a cambiar, va a ser 989,80. ¿Sí? ¿De dónde sale ese dato? Y si yo estoy en un modelo de valores corrientes, voy a utilizar los valores corrientes. Fíjense que el valor corriente de silla de madera es 520 y el valor corriente de sillas de plástico es 669,80. Sumo esos dos, ¿sí? Los valores corrientes, y me da 989,80. Bien. Lo mismo con acciones de otras empresas. Si estoy en un modelo de valores corrientes, utilizo el valor corriente. ¿Cuál es el valor corriente de las acciones? 1235. 1235. Lo mismo con inmueble. ¿Cuál es el valor corriente del inmueble? Y el valor de reposición, el que habíamos dicho acá, 12.500. 12.500. ¿Sí? Lo que va a cambiar entre este modelo y este modelo va a ser el que en este no reconozco RECPAN y en este reconozco RECPAN. ¿Sí? Acá el resultado por tenencia va a ser un número y acá va a ser otro. Va a cambiar el resultado por tenencia. ¿Sí? Fíjense que acá el activo me da 16.762,80. Bien. Capital va a ser 13.000 igual que siempre. Ajuste de capital no va a existir. No va a existir. Y el resultado del ejercicio lo saqué por diferencia, me dio 3.762,80. Para que poder llegar a lo mismo que el activo. Bien. Vamos a justificar eso. Las ventas me dan 1.500. Obviamente no se ajustan. Va por el mismo valor histórico. Pero el CMB, vamos a tener en cuenta qué cosa. Para este modelo de valor corriente, el CMB al momento de la venta. El costo de reposición al momento de la venta, que era 60, a mí por esas 12 unidades que vendí me da 720. Entonces este es el CMB para el modelo de valores corrientes. ¿Sí? Y el resultado por tenencia que voy a generar va a ser 120. Bien. Entonces el CMB para un modelo de valores corrientes heterogéneo siempre va a ser el costo de reposición al momento de la venta multiplicado por la cantidad de unidades que vendí. En este caso me da 720. Utilidad bruta 780, ¿sí? Y el resultado por tenencia me da 2.982,80. ¿Dónde salió eso? Y de sumar todos los resultados por tenencia que acá están en amarillo, que vendrían a ser los resultados por tenencia de los modelos de valores heterogéneos. Si ustedes suman todos esos valores que puse yo en amarillo, van a llegar al resultado por tenencia, que luego, al sumarlo con la utilidad bruta, les da el resultado del ejercicio que sacamos por diferencia. 3.762,80, igual que lo que sacamos acá por diferencia. Bien. ¿Por qué utilizo los amarillos? Y porque yo estoy en un modelo heterogéneo. Comparo valores heterogéneos, sin ajustar por inflación. Entonces, yo acá, en amarillo, puse todos los datos que son heterogéneos. Si ustedes se lo quieren poner con otro color, háganlo. Yo lo hice acá para tenerlo, para que ustedes lo vean. ¿Sí? Que yo acá comparo valores heterogéneos porque estoy en un modelo de moneda heterogénea, valores corrientes. Con moneda homogénea, bien, y hasta ahí sería el tercer modelo. Ven que, básicamente, si ustedes ya hicieron todo esto que hicimos acá, este cuadro, ya tienen los datos de todos los modelos. O sea, solamente es poner datos. ¿Bien? No sé si tienen... No, bien, genial. Entonces, si tienen alguna duda, vayan escribiéndola. Tenemos caja, valores a depositar igual. Mercaderías, acciones de otras empresas, inmuebles van a quedar igual al otro modelo siempre. ¿Por qué? Porque ambos modelos son de valores corrientes. Entonces siempre van a ir a su valor de cierre. Punto. Lo que va a cambiar es el resultado por tenencia que vamos a sumar. Ya no vamos a sumar el resultado por tenencia de los datos heterogéneos, sino que vamos a usar el resultado por tenencia de los datos homogéneos. Bien. Fíjense que capital me da 13.000, ajuste de capital va a ser exactamente igual que hicimos en el segundo modelo. O sea, igual a lo que hicimos acá abajo. Bien. Resultado del ejercicio me dio 1.812,80 por diferencia, ¿no? Para poder llegar a lo mismo que el activo. Vamos a justificarlo. Ventas es igual a lo que veníamos haciendo, a lo que ajustamos en el segundo, 1.575, igual. Lo que va a cambiar es el CMB. ¿Por qué? Porque vamos a usar el costo de la mercadería vendida al momento de la venta, pero ahora ajustado por inflación que me da 7.56. Bien. Bien, entonces ya no usamos 7.20 que es el costo de reposición al momento de la venta, sino que usamos 7.56 que es el costo de reposición al momento de la venta ajustado por inflación. Bien, entonces eso me da 7.56. La diferencia entre ventas y su utilidad bruta ajustada por inflación me va a dar, perdón, y su CMB ajustado por inflación me da la utilidad bruta 819. RECPAN va a ser exactamente el mismo. Bien, o sea, ya está, ya lo calculamos. Ya lo calculamos una vez, no hace falta que lo calculemos dos veces. ¿Sí? Ya lo compramos de forma directa y de forma indirecta. ¿No? Ya está, no nos gastemos. Es el mismo número. 251,90. Bien, y acá, ¿sí? En resultados por tenencia, me va a dar 1.245,70. ¿Cómo llegué a ese número? Y sumo todos los resultados por tenencia, pero en este caso tengo en cuenta solamente los datos homogéneos, porque los heterogéneos ya no me sirven.
o sumo todos los resultados por tenencia que obtuve de comparar el costo histórico ajustado con el valor corriente, ¿sí? Porque son datos homogéneos llevados a una misma fecha en los cuales yo puedo compararlos. Bien, entonces la suma de todo eso me da el resultado por tenencia de 1245,70. Luego le sumo la utilidad bruta, le resto el RECPAN y le sumo el resultado por tenencia y me va a dar lo mismo que lo que sacamos por diferencia. Bien, y así es como termina este ejercicio. No es difícil, es un poco envolante porque tiene esto del resultado por tenencia negativo de acá, que te puede llegar a confundir. Bien, pero no es difícil. O sea, es volver a verlo. Quería hacer otro ejercicio, pero no quería que quede esto en el aire, porque me parece que esto es mucho... El ejercicio que sigue es un poco más difícil, el que armé. Entonces no quería dejar esto de más, porque vi que también me preguntaron mucho, entonces quería que todos estemos al tanto de, bueno, de cómo es que se arma, cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta. Entonces, si yo tengo que hacer algo, un cuadro, un resumen de lo que las cosas, los tips que tengo que tener en cuenta a la hora de armar un modelo contable, los 4 modelos contables, o el último, o el primero, el tercero, es que siempre, pero siempre voy a hacerlo mirando los mayores, ¿no? Yo primero hago libro diario y mayorizo. Bien, una vez que mayoricé, pongo todos los datos en la primera columna, que va a ser exactamente lo mismo que en un estado de situación patrimonial común, ¿sí? Lo que sí tengo que tener en cuenta, que eso es muy importante, que es cosa, los valores corrientes que usamos acá para poder saber si hay algún tipo de desvalorización. Bien, eso es otro de los datos que tengo que tener en cuenta. Luego, saber que las partidas que generan la inflación son las monetarias. Más allá de que yo hago el ajuste de su saldo a las partidas no monetarias y así es como llego de forma indirecta al RECPAN, no quiero decir acá con este asiento de que el RECPAN lo está generando la mercadería. Ojo, el RECPAN lo generan las partidas monetarias como caja y valores a depositar. Ojo con eso, ¿sí? Porque ahí puede haber una confusión. Bien, entonces, los que generan el RECPAN son las partidas monetarias, tanto de activo como de pasivo. Bien, ahora, en los dos primeros modelos que son de costo histórico, yo solamente voy a reconocer los resultados por tenencia negativo. Y en estos dos modelos de valores corrientes voy a tener en cuenta ambos resultados por tenencia, ya sea positivo o negativo. Bien. Y bueno, y hasta acá sería la clase de hoy.